Bueno, unidad número 4 empezaron a trabajar ya con Silvina y pudieron ver todo lo que es el tema crecimiento y desarrollo. ¿Alguna duda con esos conceptos que planteó Silvina, perdón, o se entendió todo? Se entendió. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en esta unidad número 4, como verán, vemos procesos que tienen que ver con el largo plazo. En el medio tenemos el pensamiento de la CEPAL, que como seguramente debió comentar Silvina, la CEPAL vendría a ser como una escuela de pensamiento económico, pero generada desde Latinoamérica. Generada desde Latinoamérica. Puntualmente, vamos por parte. ¿A qué me refiero cuando hablo de CEPAL? A la Comisión Económica para América Latina. Es un organismo dependiente de Naciones Unidas que se crea en 1948 y genera ideas justamente de las tendencias económicas de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos. Y como les digo, es pensamiento económico desarrollado desde países latinos. Cuestión que es importante porque todos los pensadores que vimos en esta asignatura, hasta acá, desarrollan su pensamiento desde los países centrales, podríamos decir, o los países desarrollados. Y no es una cuestión menor tener en cuenta que la idiosincrasia latina es totalmente diferente a la de los países desarrollados, desde luego. Entonces, ¿cuáles son los aportes de la CEPAL? Básicamente las etapas de desarrollo, que se pueden identificar 4 etapas de desarrollo, hasta 1852, que es la etapa de la organización nacional, donde los países están terminando de conformar, están terminando de generar sus propias leyes, sus propias constituciones, en general en toda Latinoamérica. Luego tenemos una segunda etapa entre 1852 y 1930, que es la etapa denominada como de desarrollo hacia afuera o agroexportador, es la etapa donde los países latinos se posicionan en el mundo exportando bienes agrícolas principalmente. Luego tenemos una tercera etapa que va entre 1930 y 1976, que es la etapa de desarrollo hacia adentro, en donde se da el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, o llamado por sus siglas ISI, en donde tenemos una etapa no buscada y después una etapa buscada, en donde se empieza a desarrollar la industria en los países latinoamericanos, sobre todo, primero por una cuestión de crisis, el crack de Wall Street de 1930, periodo de posguerra, luego la Segunda Guerra Mundial, es un momento para que los países latinos desarrollen su industria, más que nada porque los países centrales estaban abocados a o superar la crisis o enfocar todos sus esfuerzos hacia la guerra. Y en esa etapa se da la industrialización por sustitución de importaciones hasta 1976, que en 1976 se considera que se agota el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y a partir de 1976 no hay un modelo claro de desarrollo planteado en los países latinoamericanos. Eso es lo que plantea la CEPAL. Entonces, esas son como las 4 etapas de desarrollo que plantea la CEPAL. Luego tienen las teorías que desarrolla la CEPAL. Puntualmente, hay un pensador que es muy importante, que es argentino, que es Raúl Prebisch, que desarrolla buena parte de estas ideas. Y básicamente se las voy a mencionar rápidamente, pero las pueden ver en el video de YouTube sin mayores problemas, las pueden leer y apropiarse de esos contenidos. Así que simplemente voy a hacer una mención y cualquier cosa, si hay alguna duda, obviamente nos pueden consultar tanto a Silvina como a mí. Las 3 teorías fundamentales tienen que ver con la teoría centro-periferia, es
decir que hay países centrales o desarrollados y países periféricos que podríamos denominar como subdesarrollados, que cada uno tiene sus características y que esto viene un poco a criticar eh, los modelos de comercio internacional, sobre todo puntualmente el modelo de ventajas comparativas de David Ricardo. Entonces viene a poner un poco de manifiesto que ese modelo de ventajas comparativas, digamos, genera situaciones donde se presenta una inequidad importante y que esta inequidad va aumentando en base a la segunda teoría que presentan, que es la teoría del deterioro de los términos de intercambio, o tesis Singer-Prebisch, en donde lo que identifican es que los bienes que producen los países centrales aumentan en relación a los bienes que producen los países periféricos. Es decir, disminuyen los términos de intercambio. Es decir, la cantidad de bienes industriales que puedo comprar con los bienes agrícolas que se producen en los países periféricos cada vez son menos. Eso es lo que están diciendo. Y por último, la tesis de los obstáculos estructurales. Es decir, van a destacar que las economías latinas tienen obstáculos estructurales para poder lograr el desarrollo y poder dejar de ser un país periférico. Y esos obstáculos estructurales pueden ser internos o externos. Internos en cuanto a la estructura industrial, lo que tiene que ver con la base productiva y la distribución del ingreso, los privilegios que tienen las personas dentro de cada una de las sociedades, y obstáculos externos apuntados principalmente al estrangulamiento exterior, es decir, a la necesidad de divisas para poder hacer crecer al sector industrial. Entonces, todas estas cuestiones obviamente están relacionadas una con la otra, y esos son los principales aportes, podríamos decir, del pensamiento cepalino. Como corolario, decir que, bueno, claramente lo que están viendo en la economía es correcto para ese momento. Es decir, entre 1914 y 1950 se da un deterioro muy importante de los términos de intercambio y la dependencia de los países periféricos con los centrales es cada vez más fuerte. Y se nota muchísimo las rigideces que no permiten generar el desarrollo. Justamente esos obstáculos estructurales que presentan los cepalinos. Ahora, el tiempo no le termina dando la razón al pensamiento de la CEPAL porque esto del deterioro de los términos de intercambio, sobre todo con la irrupción de los tigres asiáticos y de China, no se termina concretando. ¿Por qué? Porque por un lado los bienes industriales empiezan a ser cada vez más baratos, sobre todo con la irrupción de los tigres asiáticos. Y por el otro lado, con la irrupción de China a la demanda internacional, el precio de los commodities y sobre todo los bienes agrícolas empieza a aumentar cada vez más. Entonces, ese deterioro presentado en los términos de intercambio no se termina presentando posteriormente, ¿no? Así que es interesante saber que en su momento fue una tesis apropiada. Obviamente hay desarrollos posteriores del pensamiento cepalino, pero bueno, es interesante analizar qué fue lo que ellos plantearon y qué fue lo que terminó pasando, y al mismo tiempo destacar que hoy en día uno de los sectores más dinámicos es el sector servicios, y no necesariamente el sector industrial. Hoy en día los empleos están más vinculados con el sector servicios que con el sector industrial, que cada vez está más automatizado y más robotizado. Bien, hasta acá pensamiento de la CEPAL, medio así rápidamente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario al respecto? Obviamente, después cuando lo lean, si llega a surgir alguna duda,
desde luego que nos pueden consultar. Pero yo creo que con esto les basta y les sobra como para tener una idea. Bien, si no hay dudas al respecto, continuamos. La veo a Silvina nuevamente. Estás muteada, Silvina, por las dudas, por si estabas hablando. Que lo incorporé a Agustín, perdón que te interrumpa. Bien, no hay problema, no hay problema. Listo, nos vemos. 10 puntos. Adiós. Adiós, adiós. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. ¿Cómo va, Agustín? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, estamos por empezar con distribución del ingreso. Vamos a hablar un poquito de la distribución del ingreso. Y primero, destacar algunas cuestiones que a mí me parecen sumamente importantes. La primera de ellas es que vamos a hablar de distribución del ingreso, es decir, de una variable flujo. No vamos a hablar de distribución de la riqueza, que es una variable stock. Son dos conceptos totalmente diferentes. Distribución del ingreso tiene que ver con un flujo, distribución de la riqueza tiene que ver con un stock, y tiene que ver con cambiar los derechos de propiedad. Entonces, primer dato, no menor, me parece. Desde luego que, dada una distribución de la riqueza inicial, hay una relación con la distribución de los ingresos, desde luego. Pero, ojo, que no solamente esa distribución inicial de la riqueza condiciona 100% a esa distribución del ingreso. Desde luego que hay variables que son sumamente importantes, como la educación, la capacitación, la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que para la distribución del ingreso que se hace en el mercado, también podemos tener correcciones. ¿Y correcciones hechas por quién? Por el sector público. ¿A través de qué función? A través de la función de redistribución de ingreso, que fue una de las funciones que vimos en el sector público ya hace varias semanas atrás. Entonces, el sector público puede intervenir redistribuyendo el ingreso. Ahora, ¿por qué es importante medirlo y por qué lo incluimos dentro de este curso introductorio? Bueno, por un lado, porque los efectos que produce la misma tiene un correlato sobre el funcionamiento del sistema, ya que es resultado y a la vez condicionante del mismo proceso económico. Y vamos a ver sociedades donde hay mayor progresividad y mayor regresividad. Entonces, esto es importante y acá ya le agrego mi juicio de valor. A mi modo de ver las cuestiones, creo que la distribución del ingreso sigue siendo uno de los principales problemas que tiene hoy en día la economía. Los problemas distributivos están a la orden del día, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en su conjunto. Entonces, creo que es un tema sumamente interesante, también a nivel actual. Entonces, me gustaría hacer un breve, muy breve, comentario ético al respecto. ¿Por qué? Porque deberíamos pensar primero si la desigualdad es un mal. Bueno, ojo, hay corrientes filosóficas a favor y en contra de la preocupación por la igualdad y la desigualdad. Entonces, no es una pregunta que podamos responder rápidamente. Esto lo digo porque uno tiende a dar por sentado ciertas cosas y está bueno que uno empiece a reflexionar y pensar críticamente sobre algunos conceptos. Entonces, rápidamente no podemos responder esa pregunta. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que sí hay una evidencia robusta científica en cuanto al disgusto del ser humano ante situaciones de desigualdad. Eso sí lo podemos decir y sí está comprobado. Pero decir que la desigualdad es un mal es una cuestión un poco más compleja. Ahora, algo muy, muy interesante para ver esto es que cada una de
las personas, desde luego, va a tener que tener una posición ética, porque hay personas que éticamente consideran cuestionable algún tipo de desigualdad y hay otras personas que la consideran que no es cuestionable y que requiere una acción reparadora. Entonces, acá nos vamos a traspasar un poquito a la parte ética personal de cada uno de ustedes. Desde luego, cada uno de ustedes va a tener su propia visión sobre estos temas, pero hago todos estos comentarios para que se den cuenta que no es un tema sencillo. A riesgo de súper simplificar la discusión, les voy a comentar dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado, la corriente que concibe a la equidad como igualdad de resultados, es decir, la igualdad en el resultado que se obtiene. Y la otra corriente que es la que impulsa a Amartya Sen y que lo hace ganador de un premio Nobel, que es la corriente de igualdad de oportunidades. Desde luego que ambas perspectivas tienen sus problemas. Hoy en día creo que la que está más arraigada en la cultura popular es el concepto de igualdad de oportunidades. Ahora, la igualdad de oportunidades no es que no tenga problemas. Desde luego que tiene ciertos inconvenientes. Primero, no hay un correlato empírico claro de qué es una oportunidad. ¿Cómo definimos qué es una oportunidad? Bueno, no hay un correlato empírico claro de eso. No hay un correlato empírico claro de eso. Al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para ver estos problemas conceptuales? Es decir, podemos hacer una división entre algunas variables que son de elección y otras que no son de elección. Ahora, si nos vamos a un extremo, podemos decir, bueno, ninguna variable es de elección. ¿Por qué? Y porque nacemos en un lugar y en un momento determinado. Entonces, eso nos va a condicionar un montón todo el quehacer futuro. Por otro lado, podemos ir a algo más en el sentido de desigualdades que se consideren resultados de cuestiones injustas. Ejemplo, a lo que me refiero es desigualdades de factores que son socialmente aceptables como fuentes de diferencia de resultados y factores que no son aceptables. ¿A qué me refiero? Bueno, que le paguen más a una persona que es muy productiva, no habría grandes problemas a que le paguen más a dos personas por tener diferente género, por tener diferente edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay cuestiones que son socialmente aceptables y factores que no son aceptables. De vuelta, acá volvemos a incluir el juicio de valor. ¿Por qué? Porque algunas personas me podrían decir que es aceptable alguna cosa y otras personas me podrían decir que no lo es. Entonces, de vuelta, volvemos a la cuestión de la óptica propia e ideológica. ¿Por qué? Porque el conjunto de factores aceptables tiende a ser más amplio para personas que podríamos decir tienen una ideología más de derecha. En cambio, para personas que tienen una ideología más de izquierda, el conjunto de factores aceptables tiende a ser más reducido. Ahora, además de eso, hay otro problema que no es menor. Es ¿cuál es la brecha de desigualdad? Porque tal vez estamos ante una desigualdad aceptable. Decimos, ok, es lógico que se le pague a una persona que es más productiva que otra. Ahora, ¿cuánto más le vas a pagar? ¿Le vas a pagar 10 veces más? ¿100 veces más? ¿1000 veces más? Bueno, la cuestión de la brecha
también es importante. Entonces, fíjense todos los pero que vamos encontrando. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Es realmente la desigualdad un mal? Bueno, de vuelta, hay concepciones éticas en donde se destaca la desigualdad como elegida o aceptable. Hay otras corrientes que hablan de cierto tipo de grado de desigualdad eficiente y que promueve la superación personal. Hay otras corrientes que plantean la igualdad como objetivo intermedio. Y hay otras corrientes que hablan de la desigualdad y de lo que genera en la envidia. Ahora, más allá de todo esto, lo que sí podemos ver es que las personas parecen tener preferencias por situaciones más bien igualitarias. Y al mismo tiempo no parecen convalidar cualquier tipo de brecha, cualquier tipo de diferencia entre una persona y otra. Entonces, creo que todas estas cuestiones sirven para poner de relieve que es un fenómeno sumamente complejo el de la desigualdad. Sumamente complejo. Y desde luego que la desigualdad puede tener consecuencias negativas o positivas sobre otras variables socioeconómicas, políticas. Entonces, es indispensable tener en cuenta todo esto cuando hablamos de desigualdad. No es algo que se resume rápidamente a una postura o a otra. Tiene muchísimas aristas. Muchísimas aristas. Entonces, una vez presentado todo este problema ético como para que ustedes dimensionen de dónde estamos parados, vamos a hablar puntualmente de lo que nos interesa en este curso introductorio, que tiene que ver con cómo se mide la distribución del ingreso. Puntualmente vamos a decir que hay como 4 grandes formas de medir la distribución del ingreso. Vamos a hablar de la distribución personal del ingreso, por un lado. Vamos a hablar de la distribución funcional del ingreso por el otro. Vamos a hablar de la distribución regional del ingreso y de la distribución sectorial del ingreso. Vamos a ir viendo cada una de ellas, pero voy a empezar por la primera, que es la distribución personal del ingreso. Es decir, cómo se distribuye el ingreso entre cada uno de nosotros, entre cada una de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para ver esto? Bueno, el primero que lo planteó allá por principios de 1900 fue un economista denominado Lorenz, en donde ideó un gráfico justamente para poder ver esto. Ese gráfico es un cuadrado de dimensiones 1 por 1, decimos 1 por 1 porque en realidad vamos a ver que en los ejes tenemos porcentajes acumulados y por lo tanto vamos a llegar como máximo al 100% en cada uno de los casos. Por eso decimos que es un cuadrado, es un gráfico que se cierra, algo que no estamos acostumbrados a hacer en el resto de los gráficos. Necesariamente tenemos que cerrar ese gráfico. Bien, entonces, es un cuadrado en donde en el eje de las X vamos a tener el porcentaje acumulado de la población, y en el eje de las Y vamos a tener el porcentaje acumulado del ingreso. De vuelta, es un porcentaje y un porcentaje que se acumula, es decir, voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 5% hasta llegar al 100%. Una vez que llego al 100%, no puedo tener más. Entonces, tengo que cerrar el gráfico ahí. Lo mismo con el ingreso. El ingreso puede tener el 10, el 20, el 30, el 40, el 50% hasta llegar al 100%. Pero una vez que llegue al 100%, no puedo tener más ingresos. Entonces, tenemos que cerrar nuestro gráfico ahí. Cuestión importantísima para que quede bien el gráfico, para que dé el gráfico. En el porcentaje acumulado de la población, yo tengo que poner la población ordenada. ¿Ordenada de qué forma? De las personas que tienen menores ingresos a las personas que tienen mayores ingresos.
De esa forma lo tengo que ordenar. De las personas que tienen menores ingresos a las personas que tienen mayores ingresos. Una vez que hago eso, el procedimiento consiste en lo siguiente. Lo primero que hago, trazo una recta de 45 grados, que parte en el 0,0 y termina en el 100,100. Y justamente va uniendo todos estos puntos, el 10% con el 10%, el 20 con el 20, 30 con el 30, 50 con 50 y así sucesivamente hasta llegar al 100,100. Esa recta de 45 grados la vamos a denominar recta de equidistribución o de distribución igualitaria. Recta de equidistribución o distribución igualitaria. Ese sería el caso extremo en donde todos percibiéramos exactamente el mismo ingreso. Ahora, una vez que tenemos trazada esa recta, se traza lo que se denomina la curva de Lorenz. Que la curva de Lorenz es la distribución real que tiene esa economía del ingreso. Entonces, nos fijamos cuánto recibe de ingreso el 10% más pobre de la población. Vamos a suponer que recibe el 5% del ingreso. Trazamos un puntito ahí. Luego vemos cuánto sea el 20% de menores ingresos de la población y vamos a suponer que se llevan 8. Ponemos otro puntito. Y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Ahí vamos a trazar una curva que igual arranca en el 0,0 y termina en el 100,100. Ahora, lo que va a pasar es que esta curva va a tener una panza, podríamos decir, hacia adentro. Va a estar por debajo de la curva de Lorenz. Va a estar por debajo de la curva de Lorenz. Y a medida que más se aleja esta curva de la recta de equidistribución, más concentrado va a estar el ingreso. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo siguiente, y paso a mostrarles un gráfico para que no sea todo sobre la nada, digamos. Entonces, de esto estamos hablando. Este es el mismo gráfico que les muestro en el video. Fíjense, tenemos la recta de equidistribución que está en celeste, que parte del 0,0 y termina en el 100,100. Y después tenemos la curva de Lorenz, que es la que nos muestra la distribución real del ingreso en esa economía. Siempre, siempre, siempre tiene que estar por debajo. Si les queda por arriba es porque no ordenaron bien a la población. Entonces, siempre tiene que estar por debajo. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, hace que podamos comparar dos sociedades. Por ejemplo, yo acá le puse la distribución del ingreso en el aglomerado Gran Rosario con esta línea violeta y la distribución del ingreso en el total de la Argentina. Fíjense que la que está más cerca de la recta de equidistribución es la curva que pertenece al aglomerado Gran Rosario. Por ende, yo puedo decir que hay una distribución más igualitaria en el aglomerado Gran Rosario. Cuestión importantísima, ¿vamos a hablar de una distribución más igualitaria o una distribución más concentrada? No vamos a hablar de una mejor distribución o peor distribución. No estamos evaluando juicios de valor, desde luego. Entonces, hablamos de una distribución más igualitaria o una distribución más concentrada. Punto. No estamos evaluando juicios de valor, no hablamos de mejor o peor. Bien. Una vez hecho esto, vino otro economista que dijo, bueno, pero lo podemos calcular. Y esto fue lo que desarrolló Conrado Gini y generó un coeficiente que obviamente lleva su nombre, el coeficiente de Gini. En donde lo que hizo fue lo siguiente, dividió el gráfico en dos zonas, por un lado la zona A, que está entre la recta de equidistribución y la curva de Lorenz, y por otro lado la zona B, que es todo lo que está por debajo de la curva de Lorenz. Entonces el coeficiente de Gini se calcula como la zona A sobre la zona A más B. Y eso me va a dar un indicador que varía entre 0 y 1. 0
cuanto más igualitaria es la distribución del ingreso, en serio estaríamos hablando de la igualdad perfecta, más cercano a 1, cuanto más concentrada está la distribución del ingreso. 1 sería como la desigualdad perfecta. Pregunta típica que suelen hacer los estudiantes. ¿Tenemos que calcular eso? No, desde luego que no. ¿Por qué? Porque esto implica cálculo diferencial. Si bien el cálculo diferencial es muy sencillo, ustedes todavía no están en condiciones de hacerlo. Entonces, no les vamos a pedir que calculen ni la zona A ni la zona B. Pero es importante que sepan cómo se calcula y que nos va a dar un valor entre 0 y 1. Desde luego, mientras más pequeño es el coeficiente de Gini, más cerca va a estar la curva de Lorentz de la recta de equidistribución. Mientras más grande el coeficiente de Gini, más alejada va a estar la curva de Lorentz. Bien, dejo de compartir, vuelvo acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Algo que no se haya entendido. ¿Todo claro? ¿Seguros? Voy a suponer que sí, pero es un supuesto fuerte. ¿Seguro quedó claro? Yo entiendo que... buenísimo, gracias. Yo entiendo que hayan estado estudiando otras asignaturas, que hayan tenido que rendir otras asignaturas. Lo sé, lo comprendo. No soy de esos docentes que cree que su materia es la más importante y la única que cursan sus estudiantes, así que yo los entiendo. Ahora, es importantísimo que se pongan a leer, porque el examen va a ser escrito, va a ser prácticamente íntegramente a desarrollar, es decir, casi todas sus preguntas a desarrollar, entonces van a tener que argumentar por qué van a estar decidiendo o eligiendo o respondiendo cada una de las cuestiones. Nosotros con Silvina vamos a evaluar el uso de vocabulario técnico, vamos a evaluar coherencia en las redacciones, así que todas esas cuestiones es necesario que las vayan practicando. Y desde luego que todo lo que no se entienda o no queda claro, obviamente háganmelo saber. Así lo podemos charlar y lo podemos ver. Bueno. Prosigo si no hay dudas, más allá de esta aclaración. ¿Qué nos queda ver? Nos queda ver las otras formas en las cuales se puede medir la distribución del ingreso. ¿Cuáles son esas otras formas? Bueno, la distribución funcional del ingreso, funcional porque vamos a ver las funciones de cada uno de los factores productivos. ¿Cómo vemos la distribución funcional del ingreso? Bueno, con el cálculo del producto por el método del ingreso. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ahí tengo salarios, rentas, intereses, beneficios. Sé cuánto le pago a los trabajadores, cuánto le pago a los terratenientes, cuánto a los capitalistas, cuánto a los empresarios. Entonces, la funcional la veo por el cálculo del producto por el método del ingreso. Es más, lo podrían ver como vimos la otra forma de enfrentar el cálculo del producto por el método del ingreso, que era salarios más el superávit bruto de explotación. Recuerden que el superávit bruto de explotación era todo lo que no era salarios, es decir, rentas, intereses y beneficios, desde luego. Bien, la otra forma de ver la desigualdad en la distribución del ingreso es a través de la distribución regional del ingreso. Es decir, ver cuánto ingreso le corresponde a las diferentes regiones, provincias o ciudades. Simplemente eso, ver cuánto es el ingreso que le toca a la provincia de Buenos Aires, cuánto a Santa Fe, cuánto a Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la distribución regional del ingreso.
Y por último nos queda la distribución sectorial del ingreso. Es decir, vamos a ver cuánto ingreso le toca a cada uno de los sectores productivos. ¿Y cómo lo vemos esto? A través del valor agregado. Recuerden que el método de cálculo del producto por el valor agregado era el valor agregado del sector primario, más el valor agregado del sector secundario, más el valor agregado del sector terciario. Entonces, con este método yo veo cómo se distribuye ese ingreso entre los diferentes sectores productivos. Bien, esas son las 4 formas de ver la desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Dudas con esto? Bueno, voy a suponer que no. Profe, ¿me repetí la última que no la escuché? Sí, cómo no. La última es la distribución sectorial del ingreso. Gracias. Tenemos la personal, la funcional, la regional y la sectorial. No hay por qué. Bien. Último tema de la unidad número 4, que es un tema conocido por todos, que el saber popular lo conoce y lo nombra mucho. Inflación. Primero vamos a una definición de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios. Necesito que pasen esas 3 cosas para decir que hay inflación en la economía. Necesito que haya un aumento de precios, necesito que sea sostenido y necesito que sea generalizado. Si no pasan estas 3 cuestiones, no estamos hablando de inflación. Ejemplo de cosas que no son inflación. Muchas veces los canales de televisión o los medios de comunicación, cuando no tienen algo para informar, dicen, no sé, por ejemplo, el precio del tomate aumentó el 180%. Bueno, eso no sería inflación. ¿Por qué? Bueno, porque ese aumento, para empezar, no es generalizado. Es decir, se está dando en el tomate y no en todos los bienes de la economía. Y segundo, tendríamos que ver si es sostenido o no, porque puede ser que haya aumentado esta semana. Y puede ser que la semana que viene baje el precio y listo, no sea sostenido. Pero más allá de eso, no es generalizado, así que no es inflación. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, que hay un problema en el mercado del tomate, punto. No nos está diciendo que hay inflación. ¿Qué puede haber pasado? No sé, hubo granizo, algo por el estilo. Se perdió la cosecha del tomate por algo. Pero no implica que haya inflación. Entonces, el aumento tiene que ser sostenido y generalizado. Por otro lado, puede ser que el aumento de precios sea generalizado, pero si no es sostenido, tampoco estamos hablando de inflación. Ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero en el 2002, cuando salimos del 1 a 1, se da una devaluación del tipo de cambio que salta de $1 $1 a 3,20 pesos aproximadamente cada dólar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en ese momento todos los precios de la economía hacen un salto, un pequeño. Ese aumento fue generalizado. Ahora, ese aumento se dio en el 2002, pero no se mantuvo, no fue sostenido en los próximos meses. Fue un aumento en un momento determinado, al sincerar una variable de la economía. Pero como no fue sostenido, eso tampoco fue inflación. Entonces, para que haya inflación, necesito que haya un aumento de precios, que ese aumento sea sostenido y sea generalizado en la economía. Si no se dan estas 3 cuestiones, no estamos hablando de inflación. Bien. ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, en el video, si ustedes después lo ven, le hago una presentación de los índices de precios en general. Les presento los índices de tipo las PERS, PASH, y les hago un comentario del índice de Fisher. Puntualmente, a lo que nos importa a nosotros es que ustedes sepan que la inflación se mide a través de
el índice de precios al consumidor, que es un índice de tipo las PERS. ¿Y qué es lo que hace este índice de precios al consumidor? Bueno, toma una canasta de referencia que se construye a través de la encuesta de gasto de hogares, y luego va evaluando cómo van variando los precios de esa canasta. Y a partir de eso se calcula el índice de precios al consumidor, el IPC. Y este cálculo es sumamente útil para medir la evolución del poder adquisitivo de los salarios, desde luego. Ahora, cuestiones importantes. Primera de ellas, el IPC no es una canasta que mide el costo de vida. No. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los patrones de consumo que tiene una sociedad. Punto. Y mide cierto tipo de bienes. No mide todos los bienes de la economía. Tampoco. Entonces, el IPC tiene su propia canasta y la canasta básica, por ejemplo, es otra canasta que no tiene nada que ver con la canasta que se mide la pobreza y la indigencia, pero no tiene nada que ver con el IPC, que es la canasta con la cual va, el índice con el cual se mide la inflación. La canasta para calcular el índice con el cual se mide la inflación no tiene nada que ver con esas otras canastas. Entonces vamos a ver el índice de precios al consumidor o IPC. ¿Cómo medimos si hay inflación o no? Bueno, básicamente lo que hacemos es ver la tasa de crecimiento de ese índice. ¿Cómo vemos una tasa de crecimiento? Bueno, ya lo vieron con Silvina seguramente cuando vieron el crecimiento. Toda tasa de crecimiento es lo que queremos calcular menos lo mismo pero del periodo anterior sobre lo mismo del periodo anterior por 100. Punto. Eso en términos genéricos. En términos del producto, ustedes vieron con Silvina hace un par de horas que era PBI de 2020, por ejemplo, menos PBI del 2019 sobre PBI del 2019 por 100. Listo, genial. Eso me da el crecimiento del producto. Ahora, en el caso del IPC, lo que hago es, tomo el IPC del periodo que lo quiero calcular, vamos a suponer IPC de octubre del 2021, menos el IPC de septiembre del 2021 sobre el IPC de septiembre del 2021 por 100. Y eso me va a dar la inflación mensual en comparación de un mes con el otro. Entonces, de esa forma se mide. Desde luego, siempre que esa variación sea positiva, aumente el IPC, vamos a estar en presencia de inflación. Desde luego que la inflación puede aumentar o puede disminuir, pero siempre estamos hablando de variaciones positivas del IPC. Si nosotros estaríamos frente a una variación negativa del IPC, estaríamos ante un proceso deflacionario, que no tiene nada que ver con la inflación. Y es mucho más tortuoso para la economía. Entonces, la inflación se puede calcular en términos mensuales, se puede calcular en términos interanuales, es decir, a mismo periodo del año anterior, o se puede calcular como acumulada en el año. Y al mismo tiempo van a ver que se presentan diferentes categorías. Dentro del IPC, ustedes van a ver que tienen diferentes canastas, de diferentes tipos de bienes, van a ver que tienen la diferenciación entre bienes y servicios, y van a ver que también tienen la diferenciación entre bienes y servicios que son considerados de carácter núcleo, que son considerados de carácter estacional, o que son considerados regulados. Básicamente tenemos los regulados, que son los que los precios los regula el sector público, el Estado. Los estacionales, que son los que tienen algún movimiento en particular en ese periodo de tiempo.
o que tienen grandes movimientos dependiendo el momento del año, y el núcleo, que son el aumento del resto de los precios de la economía. Vamos a ver, por ejemplo, el último informe del IPC que subió el INDEC. Por ejemplo, índice de precios al consumidor. Acá estamos. Fíjense. Octubre de 2021. ¿Qué me dice? Variación mensual comparado con septiembre, el septiembre, o sea, el mes anterior. 3,5% mensual. Variación interanual. ¿Qué quiere decir? Comparando octubre de 2021 con octubre de 2020. 52%. Variación acumulada en lo que va del 2021, es decir, desde enero hasta octubre del 2021, 41%. Fíjense lo que tenemos abajo. División por las diferentes subcanastas, como les decía yo. Tenemos prendas de vestir, salud, restaurantes y hoteles, recreación y cultura, el nivel general. Luego alimentos y bebidas, bienes y servicios, etcétera, etcétera. Seguimos bajando y van a ver que acá tenemos presentada la división por bienes y servicios, y después tenemos por categorías, como les decía yo, lo que aumentaron los bienes estacionales, lo que aumentó el IPC núcleo y lo que aumentaron los bienes regulados. Y después lo que se incorporó también en la medición del IPC es las variaciones por regiones. Es decir, cuánto varía en el Gran Buenos Aires, cuánto en el noreste, cuánto en la región pampeana, noroeste, Cuyo y Patagonia. Bien. Y después acá tienen la inflación mensual de los últimos meses, la inflación interanual de los últimos meses, y después otras cuestiones con las subcanastas, etcétera, etcétera. Bien, dejo de compartir, vuelvo acá. Dudas, preguntas. Profe, Con respecto a la no me sale la palabra, por el amor de Dios. sostenibilidad. Exactamente, de la inflación. Pues, ¿cuánto sería el mínimo que tengo que considerar? Porque vos dijiste que, qué sé yo, se aumenta este mes y ya el mes que viene no lo tenemos que considerar como inflación. Para hacerme una idea más o menos de cuánto considerar como límite. Bien, bien, interesante. En realidad es un proceso que se va dando en el largo plazo, es decir, que vos ves que aumenta este mes, que ves que aumenta el mes que viene, que ves que aumenta el otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso de largo plazo. En general, la medición del IPC lo que hace es verlo en el mes, ver diferentes días, en realidad lo hacen por semanas, ver ese comportamiento del bien en esas diferentes semanas. Si aumentó en la primera, si aumentó en la segunda, si aumentó en la tercera, si aumentó en la cuarta. Si se va dando todo esto, termina generando ese número en el IPC. Pero en general nosotros vamos a hablar de sostenibilidad en cuanto al periodo de un mes, podríamos decir. No en un momento, es decir, del día a la mañana aumenta todo el 20%. Bueno, eso no es inflación. Si no es que pasado pasa lo mismo, dentro de 5 días pasa lo mismo, dentro de 2 semanas pasa lo mismo. Si no pasa eso, eso no es inflación. Ese sería el punto. No sé si quedó más claro ahora. Sí, sí, está perfecto, sí. Buenísimo, buenísimo. Bien, gracias por la pregunta, Carlos. Bien, después, si ustedes ven el video, yo les presento dos cuestiones más que están relacionadas con la inflación, que no las trabajamos en forma muy a fondo en la asignatura, que es el deflactor del PBI y el índice de precios mayoristas. Yo se las comento en el video como para que tengan idea de estas otras dos cuestiones, pero quiero llegar y quiero descansar en lo que sí les podemos llegar a preguntar, que son las causas que generan la inflación. Puntualmente nosotros vamos a destacar 4 causas que generan la inflación. Por un lado tenemos
la inflación por exceso de demanda. ¿Qué quiere decir esto de la inflación por exceso de demanda? Bueno, es cuando aumenta excesivamente la demanda y en general tiene que ver con el gasto público. Tiene que ver con un aumento desmedido del gasto público que termina siendo financiado con emisión monetaria, lo que nosotros ya denominamos monetización del déficit. Entonces, cuando se imprimen billetes para cubrir ese déficit del sector público, se termina generando esa inflación por exceso de demanda. ¿Cuál es otra causa de la inflación? La inflación por el aumento de costos. Es decir, a medida que le aumentan los costos a las empresas van a tender a remarcar sus precios. Es decir, si empiezan a aumentar el precio de sus insumos, de los impuestos, de la mano de obra, etcétera, 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 obviamente las empresas van a tender a aumentar los precios de los bienes que comercializan. Luego tenemos inflación estructural, otra de las causas, que se origina cuando hay un cambio en el precio de algún bien que impacta sobre la mayoría de la producción de los bienes y servicios. Ejemplo, precio del combustible. Cuando cambia el precio del combustible, eso tiene una repercusión sobre todo el resto de los bienes de la economía, o de la mayoría de los bienes y servicios de la economía. La enorme mayoría. O los precios de la energía eléctrica, o muchas veces el tipo de cambio. Y por otro lado, pero no menor, tenemos la inflación por expectativas. Es decir, dado que preveemos que en el futuro va a haber inflación, por las dudas aumentamos los precios hoy, para estar cubiertos ante esa futura inflación. Entonces, estas son las 4 causas que la mayor parte de los economistas aceptan dentro del proceso inflacionario. Es decir, cualquiera de estas causas puede desatar un proceso inflacionario. Lo que suele pasar una vez desatado el proceso inflacionario es que termina siendo multicausal, en el sentido de que tal vez no importa tanto cuál haya sido la causa que lo origina, lo que sí importa es que después todas estas causas suelen coexistir al mismo tiempo y se suelen reforzar entre unas y otras. Por ende, la inflación termina siendo un proceso de espiralización. Es decir, si no hay una política clara en contra de la inflación, lo que va a terminar pasando es que la inflación va a terminar aumentando. ¿Por qué? Porque todas estas causas atentan justamente contra la estabilidad de los precios. Desde luego que una vez desatado el proceso inflacionario es muy difícil de detener. Y acá me gustaría hacer un comentario sencillo, pero me parece que la cultura popular muchas veces lo toma como dado o como cierto, en el sentido de que la emisión genera siempre inflación. Bueno, ojo con ese comentario, porque no necesariamente siempre. A ver, la emisión genera inflación cuando ceteris paribus, es decir, si todo lo demás permanece constante. Si todo lo demás permanece constante, desde luego, la emisión te genera inflación. Desde luego, ponerle la firma. Ahora, puede ser que en la economía estén pasando otros procesos que genere que esa emisión no te genere inflación. Por ejemplo, crecimiento económico. Si vos tenés una economía que está creciendo al 8% anual, por ejemplo, y vos expandís tu base monetaria al 8% anual, lo más probable es que eso no te genere inflación. Porque estás aumentando de igual manera que está aumentando el producto. Entonces no debería generarte inflación.
que, dicho sea de paso, es lo que hace la mayoría de los países del mundo. El nivel de emisión monetaria que tienen va en relación al nivel de crecimiento que tienen. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y al mismo tiempo, también es importante tener en cuenta que la inflación es menos traumática que la deflación. La deflación genera un montón de problemas en la economía. Un montón de problemas mucho más graves que la inflación. Entonces, es mejor tener una pequeña tasa de inflación que tener deflación. ¿A qué me refiero? Tener un 4% anual de inflación está a 10 puntos, un 5, un 6. Estamos a 10 puntos. Ahora, ya cuando hablamos de una tasa de inflación del 1, del 0,5% anual, bueno, ojo que estamos muy cerca de la deflación y podemos generar algunas rigidez en el sistema económico. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Algún comentario? ¿En qué sentido da como problemas la deflación? Bueno, justamente lo que genera como problema la deflación es que te conviene más tener dinero que comprar bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Paraliza la economía. Paraliza la economía. ¿Por qué? Porque a vos te conviene mantener dinero, total, mañana los bienes van a salir más baratos que hoy. Entonces, siempre te conviene retrasar tu consumo. Entonces, eso te frena la economía. ¿Por qué? Porque vos vas a tratar de dilatar tu consumo todo lo posible. En vez con la inflación, a vos te conviene tener bienes y no dinero. Entonces, vos, la mayoría de las personas, en un proceso inflacionario, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando tienen ingreso, lo intercambian rápidamente por bienes y tratan de quedarse con la menor cantidad de efectivo posible. ¿Por qué? Porque saben que ese efectivo va a perder valor. O tratan de cubrirse de alguna forma, con algún instrumento financiero. Bien. Una cosita más y cierro, que tiene que ver con los efectos que genera la inflación. ¿Cuáles son los efectos que genera la inflación? Vamos a hablar sobre 3 grandes agregados económicos, los efectos que generan en las familias, en el Estado y en las empresas. Efectos que generan en las familias. Bueno, en las familias vamos a tener una puja entre lo que es el aumento de los precios y el aumento de los salarios. En general, los salarios van a perder con el aumento de los precios, en general. Puede ser que justo alguien esté en un gremio que le termine ganando la inflación, pero suelen ser los menos. Entonces, ahí va a haber una puja, que hay que ver quién le gana a quién. Y ni que hablar que también hay que ver cuándo se dan esos aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa primera puja entre familias y entre los salarios de las familias y los precios. En general, como nosotros tenemos más de un 30% de la economía de manera informal, en donde no tienen paritarias, vamos a tener un efecto muy fuerte sobre esas personas, sobre todo con las personas de bajos ingresos, que tienen que tener efectivo y que son a las cuales estamos afectando en mayor medida. Desde luego que la inflación afecta más a los que menos tienen. Eso está comprobado. ¿Por qué? Porque la persona que más tiene instrumentos financieros como para poder evitar la inflación. Las personas de menores ingresos no. Entonces, claramente es algo regresivo la inflación. Ahora, ¿cuándo las familias se pueden llegar a beneficiar? Bueno, cuando se endeudan a una tasa fija. Cuando se endeudan a una tasa fija, vamos a suponer que ustedes se quieren comprar, no sé, una computadora. Genial. Entonces van a averiguar cuánto está la computadora y le dicen, la pueden comprar en 12 cuotas sin interés. Genial.
Golazo. ¿Por qué? Y porque nuestra economía tiene una alta tasa de inflación. Por lo tanto, la última cuota que terminen pagando dentro de un año, en términos reales va a valer casi la mitad de lo que valió la primera. Entonces, cuando uno se endeuda a tasa fija en economías que viven un proceso inflacionario, termina licuando sus deudas. Entonces, a las familias deudoras en tasa fija les conviene la inflación. Ahora, ojo a tener tasa variable, porque la tasa variable puede generar grandes problemas. Piensen ustedes, por ejemplo, en los créditos hipotecarios UVA. La tasa era variable. Y por ende, muchas de las personas que adquirieron esos créditos terminaron muy endeudadas, porque esa tasa de interés se iba actualizando. Porque esa tasa se calcula en base a la UVA y la UVA iba aumentando. Claro, en el banco los créditos UVA fueron todos un trauma para la gente. Totalmente. Un lío bárbaro. Encima, a principios del 2021, 2020 fue que el Banco Central las congeló. Y le dio derecho a los bancos a cobrarlas todas juntas. Los bancos que hicieron las cobraron todas juntas. Entonces, fue un lío bárbaro. Pobre las familias estaban pagando cuotas que terminaron pagando casi el doble de un día para el otro. Una locura. Una locura. 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 Bueno, y justamente esto también, por ejemplo, es una herramienta que tienen las personas que tienen capacidad de ahorro. Pueden colocar, por ejemplo, como nos comenta Agustín, puede colocar un plazo fijo en UVA, por ejemplo, que me cotice con la variación de esa unidad. Entonces, fíjense cómo las familias de altos ingresos pueden eludir un poco esta inflación a través de diferentes instrumentos financieros, las personas de bajos ingresos no. Bien. Continuamos, si les parece. Efectos en el Estado, en el sector público. Bueno, básicamente vamos a ver lo siguiente. El sector público puede financiar sus gastos, podríamos decir, de tres formas. De tres formas pueden financiar sus gastos. O con impuestos, desde luego, con impuestos. Lo puede financiar con préstamos en el sector financiero, o lo puede financiar con préstamos al Banco Central. Es decir, que el Banco Central emita dinero para cubrir ese déficit. Entonces, esta tercera cuestión, que es la monetización del déficit, que se genera por el aumento desmedido de los gastos del Estado que termina en déficit, termina generando inflación. ¿Y por qué termina generando inflación? Bueno, porque desde este punto de vista, y como lo suelen ver los economistas, es que la inflación es un impuesto. Se entiende como un impuesto inflacionario, en donde la base imponible sería la tenencia de efectivo de las personas. Y por ende, termina financiando sus gastos con un impuesto nuevo, que es la inflación. Que obviamente termina siendo un impuesto sumamente regresivo, como digamos recién, y al mismo tiempo que tiene dos características que no son menores. La primera de ellas, que no se tiene que aprobar en el Congreso de la Nación, con la disputa política que tiene eso. Y por otro lado, que las personas, digamos, muchas veces sufren de ilusión monetaria o no terminan viendo a la inflación como un impuesto y por ende no termina afectando tanto en la imagen negativa que si uno viera en su factura de lo que compra un punto más de IVA, por ejemplo. Entonces, termina siendo un impuesto sumamente regresivo.
y el Estado termina financiando parte de ese gasto con eso. Ahora, ¿qué efecto genera en el sector público? Bueno, acá hay un efecto que es muy conocido, que es el denominado efecto Olivera-Tanzi, en honor a los economistas que lo desarrollan, que es Julio Olivera y Vito Tanzi. Julio Olivera, tal vez el economista más grande que hemos tenido en nuestro país, el más reconocido, no desde el punto de vista tal vez de la cultura, no es tan conocido fuera de lo que es las ciencias económicas, pero dentro de las ciencias económicas es, creo que por bastante el economista más reconocido, un economista que estuvo 2 veces postulado al Premio Nobel de Economía, que hay un efecto que lleva su apellido, así que es sumamente importante, y que estudió un efecto, que es justamente esto, el efecto Olivera-Tanzi, en donde lo que él ve es lo siguiente. El sector público lo que hace es financiar ese déficit con emisión monetaria, monetiza ese déficit. Entonces, lo que genera es inflación. Con esa inflación, lo que termina haciendo es agravando más el problema del déficit. ¿Por qué? Porque el sector público tiene que pagar sus gastos en tiempo y forma. Ahora, la recaudación del sector público se hace a posteriori del hecho imponible. Por lo tanto, lo que termina recibiendo el sector público, en términos reales, es menos. Y esto profundiza el déficit. Y como esto profundiza el déficit, lo que va a necesitar el sector público es emitir más dinero para cubrir ese déficit, que va a generar más inflación, que va a generar más déficit, que va a generar mayores necesidades de emisión, y así sucesivamente. Este círculo vicioso que hace que una vez desatado el proceso inflacionario sea tan difícil pararlo. Porque al mismo tiempo el Estado sabe que es muy sencillo pedirle plata al Banco Central y que lo financie. Y al mismo tiempo que esto no tiene grandes efectos sobre la opinión pública. Entonces, interesante para ver esto. Último de los puntos, efectos sobre las empresas. Bueno, obviamente a las empresas les va a convenir tener más bienes físicos, como decíamos antes, que dinero. Suelen tener poco dinero, poca caja y suelen aumentar rápidamente los stocks de las empresas. Obviamente, estar endeudadas a tasas fijas también le genera un beneficio a las empresas. Y al mismo tiempo tendremos que ver el poder que tienen las empresas de subir sus precios con relativa facilidad. Recuerden que las estructuras de mercado en nuestro país en general son oligopolios. Entonces, si es un oligopolio bastante concentrado y pueden subir los precios sin mayores dificultades, bueno, se van a poder acomodar rápidamente al proceso inflacionario. Si no, va a generar algunas rigideces. Desde luego que en general la inflación genera trastornos en las empresas. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas empiezan a tener cada vez menos efectivo, hay dificultades financieras, se obstaculizan transacciones, las negociaciones salariales son cada vez más tensas, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que hablar desde el punto de vista impositivo, si no hay ajustes por inflación, en el sentido de que uno puede terminar pagando ganancias que en realidad son ganancias en términos nominales, pero no en términos reales. Entonces, todas estas distorsiones generan inflación. Bien. Dudas, preguntas, comentarios. Algo que quieran decir, que quieran aclarar. Con esto cerramos la unidad 4. Así. Así de rápido. Ustedes verán que la unidad 4 no tiene tantos temas. Y que tiene 7 ejercicios para desarrollar.
Yo les voy a dar un segundito más a ver si se les ocurre alguna duda o alguna pregunta. Lo que vamos a hacer a continuación es corregir los ejercicios de la segunda parte de la unidad número 3. Pero les doy un segundito por si tienen alguna duda, dicho sea de paso. ¿No? Parece que no. Bueno, entonces vamos a esa corrección de las actividades de la segunda parte de la unidad número 3. Esperen que abra las actividades. Estoy abriendo unas actividades viejas porque puede fallar. Ahora sí, señores. Bien. Bueno, de las actividades, nosotros ya habíamos corregido todas las que tenían que ver con el sector público, las 3 primeras que las habían corregido con Silvina. Arrancamos con la 4, ¿les parece? ¿O ya la habíamos visto? Creo que no la habíamos visto, la verdad no recuerdo. Estupendo. Bueno, entonces arranquemos con la 4. La 4 dice, ¿en qué cuenta del balance de pagos de nuestro país incluiría estas transacciones? Bien, yo les voy a ir copiando las transacciones y supongo, eso es un puesto fuerte de que ustedes las hicieron, entonces me van a responder rápidamente. La primera, venta de trigo a Brasil por parte de una empresa argentina. ¿Dónde lo ubicarían? Cuenta corriente. Cuenta corriente, bienes y servicios, puntualmente es un bien, y dentro de los bienes, exportaciones. Exportaciones. Se va a registrar con un saldo positivo y lo que termina significando es que hay un ingreso de divisas. Un ingreso de divisas. Bien, bien. En el momento del examen, desde luego, vamos a esperar que nos respondan todo esto, completo, ¿no? Vamos con el B, dice, fletes realizados por una empresa argentina por la operación anterior. Bien, ¿dónde registró esto en el balance de pagos? También en cuenta corriente. Ok, Ludmila me dice en cuenta corriente, sería bienes y servicios, dentro de bienes y servicios, un servicio. ¿Qué sería esto? ¿Una expo o una impo? Sí, ¿qué sería? ¿Una expo o una impo? La última que puse ahí en el chat, los fletes estos. En caso de que la contrate una empresa de otro país, ¿sería una exportación de servicio? Correcto, correcto. En caso de que lo pague la empresa brasilera, es una exportación de servicios, se registra con un signo positivo, implica una entrada de divisas. Ahora, ¿y si lo contrata la empresa argentina, qué pasa? No entra en el balance de pago. Correcto, muy bien, Carlos. No entra en el balance de pagos. ¿Por qué? Porque serían 2 residentes los que están haciendo la transacción. Entonces, eso no entra en el balance de pagos. Muy bien, muy bien. Vamos con el C. Lo copio y lo pego por aquí. Dice, flete realizado por una empresa argentina por lo... no, ese era el B. Vamos con el C, ahora sí. Pasajes aéreos comprados por argentinos a la empresa American Airlines de Estados Unidos. The United States of America. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Dónde lo registro? ¿En cuentas corrientes, importación de servicio? Correcto. Cuenta corriente, bienes y servicios, servicios, importaciones. Correcto. Se registra con un saldo negativo e implica una salida de divisas.
Implica una salida de divisas. Bien. Próxima. Crédito recibido por una empresa argentina del Citibank de Estados Unidos. ¿Dónde Cuenta registró esto? financiera. Cuenta financiera. ¿Qué más? Ahí estamos bien. Cuenta financiera. Dentro de la cuenta financiera, ¿en cuál? Subcuenta. ¿Qué tipo de capital es? ¿De préstamo o de riesgo? El capital de préstamo. ¿Y dónde va No el me capital acuerdo de cómo se préstamo? llama la subcuenta. Otras inversiones. Eso. En este caso, en otras inversiones. ¿Cómo se registra? ¿Con un signo positivo o negativo? ¿Negativo? Se registra con un signo negativo, muy bien. E implica una entrada de divisas. Recuerden que los capitales de préstamo y capitales de riesgo, una entrada de divisas se registra con el signo negativo, una salida de divisas se registra con un signo positivo. Es al revés del resto de las cuentas. Bien, vamos a la próxima. Dice, envío de utilidades de la empresa de General Motors a su casa matriz en Detroit. ¿Dónde ubicarían esto? Cuenta corriente, pero no recuerdo la subcuenta. Ok. Cuenta corriente, muy bien. En este caso iría en ingreso primario. Y dentro de ingreso primario, en utilidades y dividendos. Implica un saldo negativo porque va a terminar siendo una salida de divisas de nuestro país. Bien. Sigo en la próxima. Dice, cobro de su jubilación de España por parte del señor Juan González, residente argentino. ¿Dónde registraríamos esto? Cuenta corriente. Cuenta corriente. Cuenta corriente, ¿qué más? Ingreso secundario. Correcto, Lucía. Cuenta corriente, ingreso secundario, en este caso con un signo positivo porque implica una entrada de divisas. Y la última que dice cobro de su jubilación provincial por parte del señor Carlos Gómez, residente argentino. ¿Dónde lo registro en el balance de pago? Eso no entraría porque es del mismo país. Correcto, Ludmila. Dado que son dos residentes, el Estado provincial y Carlos Gómez, no se registran en el balance de pagos, porque recuerden que para registrarlo en el balance de pagos necesito que una parte sea residente y la otra no residente. Bien, muy bien. Vamos al 5. ¿Alguna duda con este? Este es bastante llevadero, lo hemos tomado un par de veces. Vamos con el 5. Dice, los ingresos y egresos de capitales financieros del exterior pueden adoptar dos formas. ¿Cuáles son y qué características distinguen a cada uno de ellos? Bueno, ¿cuáles son? ¿Estos eran los que eran de riesgo y de préstamo? Correcto, Carlos. Pueden tomar la forma de capitales de préstamo o pueden tomar la forma de capitales de riesgo. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, los capitales de préstamo yo sé de antemano cuál va a ser su rendimiento. En el capital de riesgo no lo sé. No sé cuál va a ser su rendimiento. En el capital de préstamo yo conozco justamente lo que va a rendir ese capital y al mismo tiempo no cambia la propiedad de los factores productivos, cosa que sí pasa con el capital de riesgo. El capital de riesgo sí cambia la propiedad de los factores productivos. Esas son las características de cada uno de ellos. B dice, utilizando el balance de pagos ubicado en el anexo a la publicación de cátedra del sector externo, conteste. ¿En qué cuenta y subcuenta se muestran la entrada y salida del país de este tipo de capitales y qué resultados mostraron en 2019 y 2020? Bien. Vamos a la publicación de cátedra y vamos a compartirlo, así lo ven, porque si no voy a estar hablando sobre la nada. Bien.
2019 y 2020, acá estamos. 2019 y 2020, esto lo tienen en página 38 de la apunte de cátedra. Entonces, ¿dónde veo los capitales? El movimiento internacional de capitales. Lo veo en la cuenta financiera. Puntualmente, capital de riesgo, lo veo. Inversión directa, inversión en cartera, instrumentos de derivados financieros, instrumentos financieros derivados. Y capital de préstamo en otras inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el 2019? Hay una entrada por inversión directa, pero hay una salida más grande por inversión en cartera. Y después, bueno, hay una entrada pequeña por derivados financieros. Esto en cuanto a capitales de riesgo, en realidad terminan saliendo capitales. Y los capitales de préstamo, fíjense que hay una salida muy importante de capitales, de pago de deuda, básicamente, en el 2019. ¿Qué pasa en el 2020? Bueno, fíjense que pasa algo similar. Hay una entrada de capitales por inversión directa, pero hay una salida de capitales por inversión en cartera y también una salida de capitales por instrumentos financieros derivados. Es decir, los capitales de riesgo terminan saliendo en términos netos. Y el capital de préstamo, fíjense de vuelta, vuelve a salir. Hay un pago de 11.800 millones de dólares de la deuda. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que decir, no mucho más. No les pedimos más análisis que eso. Entonces, ¿en qué cuenta y subcuenta se muestra la entrada y salida del país de este tipo de capitales? ¿Qué resultados mostraron en 2019 y 2020? Ya lo respondimos. C. ¿Existe algún vínculo entre la cuenta corriente y estos dos tipos de capitales? Sí, desde luego. Recuerden que todo lo que son capitales de riesgo me va a generar dentro del ingreso primario. Si entran capitales de riesgo, en el futuro me van a generar una salida por ingreso primario, el pago de utilidades y dividendos. Si entran capitales de préstamo, lo que me va a generar a futuro es salida en ingreso primario de pago de intereses de la deuda. Los intereses y las utilidades y dividendos, los rendimientos de ese capital van en ingreso primario. Fíjense que en nuestro caso siempre suele ser negativo. Y esto implica pago de intereses y remisión de utilidades y dividendos. Bien. 6. Dice, utilizando el balance de pagos, bueno, el que estábamos analizando, ¿cómo se interpreta el saldo negativo de la cuenta corriente en 2019 y el saldo positivo en 2020? Explique el cambio de signo con los componentes de la cuenta. Bueno, fijémonos, 2019, déficit de cuenta corriente de casi 4.000 millones de dólares, 2020, superávit de casi 3.000 millones de dólares. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da, en realidad, fijémonos, primero bienes y servicios. Hay una disminución en el superávit. Antes teníamos 13 palos de superávit, ahora tenemos 12 palos de superávit, perdimos casi $1 millón de superávit. Ahora, la gran diferencia está acá, en ingreso primario. Fíjense que pagamos 17.000 millones de dólares en el 2019, 2020 pagamos 10.000 millones de dólares. Salieron divisas por este lado. Ingreso secundario aumentó un poquito el superávit, pero nada demasiado trascendente. Fíjense que los 7.000 millones de dólares de diferencia que hay acá son los que terminan explicando el paso de este déficit a este superávit. Puntualmente, y si nos vamos y tratamos de verlo un poco más en detalle, podemos ir a las cuentas internacionales que tiene el INDEC. Y fíjense, miremos un poquito más en detalle qué pasó. Que carga el archivo. Ahí está cargado. Bien. Fíjense qué es lo que pasó, sobre todo con ingreso primario, que es el que tenemos por aquí. Ya llegó este. Entonces, fíjense, evolución de la cuenta ingreso primario por tipo de renta.
Y fíjense que acá lo tenemos discriminado por otras rentas, que es muy pequeñito acá en azul oscuro, el pago de intereses, es decir, el pago del rendimiento de los capitales de préstamos, que está en este verde agua, y el pago de utilidades y dividendos, que tiene que ver con la entrada de los capitales de riesgo, que está en este rojo rosa. Y después la renta neta, que es la línea que está aquí por debajo. ¿Qué pasa? Fíjense, 2019, acá tenemos primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2019, y fíjense qué es lo que pasa 2020. Bueno, vemos un achicamiento muy importante de utilidades y dividendos. Básicamente, las empresas de capitales no residentes que están instaladas en nuestro país, básicamente no pudieron remitir prácticamente utilidades. ¿Y por qué? Bueno, puntualmente porque tuvimos en la pandemia y obviamente no tuvieron grandes ganancias. No había que remitir. Fíjense lo que pasa en el segundo trimestre del 2020. Al mismo tiempo, otra cuestión importante, pero no tan importante como la que remarcaba de utilidades y dividendos, tiene que ver con la reducción del pago de interés de la deuda. ¿Y por qué se reduce el pago de interés de la deuda? Bueno, porque ahí vamos a tener el acuerdo con los acreedores internacionales. Fíjense que el pago de interés de la deuda termina el año en torno a los 1.500 millones de dólares por trimestre. Bien. Obviamente no es necesario que comenten todo esto porque no van a tener toda esa información en ese momento, simplemente analizando esto, esos números que yo veía al principio, está más que bien. Sigo, dice, ¿en qué año ahorramos y en qué año nos endeudamos? ¿Qué valores debe sumar para observar esto? Bueno, fíjense lo siguiente, para ver si ahorramos o nos endeudamos, lo que tenemos que hacer es calcular la partida de necesidad de financiamiento externo neto. De necesidad o capacidad. ¿Cómo se calcula eso? Cuenta corriente más cuenta capital. Fíjense, cuenta corriente en general va a ser la que nos va a decir cuál es el valor de la partida de necesidad de financiamiento externo o capacidad de financiamiento externo neto, porque la cuenta capital es muy pequeña. Fíjense los valores que maneja. Entonces, 2017 claramente tenemos un endeudamiento, 2018 claramente tenemos un endeudamiento, 2019 claramente tenemos un endeudamiento, 2020 ahí recién tenemos una capacidad de financiamiento externo neto. Recién ahí podemos ahorrar algo o en realidad se termina generando en pago de deuda. Pero bueno, no importa. Terminamos teniendo un saldo positivo. ¿Se ve lo que digo o estoy hablando solo? Está bien, profe. Bien, buenísimo. Gracias. C dice, en el año 2018 otra inversión dentro de la cuenta financiera arrojó un valor de menos 22.473. ¿Qué tipo de financiación nos está mostrando? Relaciona con necesidad de financiamiento externo neto. Bien, fijémonos, 2018, menos 22.473. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que teníamos un déficit enorme en la cuenta corriente. Fíjense, menos 27.000 millones de dólares. Déficit gigantesco. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, fíjense 2017 primero, menos 31.000 millones de dólares en la cuenta corriente. ¿Cómo financiamos eso? Básicamente con entrada de capitales de riesgo. Fondos de inversión, Templeton, BlackRock, todo lo que ustedes ya conocen, y un importante ingreso de inversión directa. ¿Qué pasó en el 2018? Bueno, en el 2018 la inversión directa siguió más o menos igual, pero fíjense ya, no hubo un ingreso tan importante de los fondos de inversión, tuvimos que financiarnos básicamente con capital de préstamo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El crédito del FMI. Los 22.000 millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. Eso es lo que estamos viendo ahí. Lo que después tuvimos que empezar a pagar 2019 y 2020. Bien. Sigo, porque si no, no vamos a llegar a corregir mucho. D.
En el año 2019, activos de reserva dentro de la cuenta financiera arrojó un valor de menos 21.375. ¿Qué tipo de financiación nos está mostrando? Relaciones con la necesidad de financiamiento externo neto. Bien, ¿qué es lo que pasa? 2019, bueno, ¿qué es lo que pasa en 2019? Fíjense cómo se van los fondos de inversión, desde luego, empiezan a deshacer sus posiciones en Argentina y tenemos que pagar deuda. ¿Cómo financiamos todo eso? Bueno, con una pérdida de reservas internacionales. El Banco Central de la República Argentina pierde algo así como 21.000 millones de dólares. Financiando, por un lado, la salida de estos capitales internacionales y el pago de deuda. Que fíjense, es algo que se mantiene en parte en el 2020. Fíjense que el Banco Central pierde 7.000 millones de dólares de reserva, no son los 21.000, desde luego, y esto básicamente se va para, una parte, financiar la salida de estos fondos internacionales de inversión, y otra parte importante para el pago de la deuda, desde luego. Pero fíjense que 2017 y 2018 pudimos acumular reservas internacionales. Pudimos acumular. Bien, prosigo. Plantee y reemplace con los valores para obtener la ecuación del balance. Bueno, esto es muy sencillo, simplemente lo que tienen que hacer, lo voy a hacer con 2020, hacer cuenta corriente, más cuenta capital, más errores y omisiones, y eso me va a dar igual a la cuenta financiera. Si yo estos 4.158 los paso restando, eso me va a dar 0. Si yo hago 2.985 más 120 más 1.053 menos 4.158, eso me da 0. Y esa es la cuenta del balance del Banco Central, del sector externo, perdón, el balance de pagos. Bien. Dejo de compartir, vuelvo acá con ustedes. ¿Dudas? Ya Yo, sé profe, que... si me puede recordar cómo se tienen que leer, digamos, los valores en lo que es cuenta financiera. Ok, en cuenta financiera, vos recordad que tenemos las 4 cuentas que representan el movimiento internacional de capitales, es decir, inversión directa, inversión en cartera y derivados financieros, todo eso es capital de riesgo, otras inversiones capital de préstamo. Esas 4 cuentas las veo con el signo opuesto. En cambio, activo de reserva lo veo con el signo normal. Lo veo con el signo normal, podríamos. Un signo negativo implica una salida de divisas del Banco Central, un signo positivo quiere decir entrada de divisas al Banco Central. Bien, vamos a corregir al menos uno más, que es el 7, que es el de cuentas nacionales. Fíjense, dice el 7, los siguientes datos correspondientes al año 2014 fueron publicados por el INDEC en miles de pesos a precio del 2004. Y ahí tienen los datos. Dice, defina conceptualmente producto. Bueno, esto ya lo podían hacer en el parcial. El producto es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo de tiempo. Eso ya lo sabía. Diferencia conceptualmente producto bruto del producto neto. Bueno, el bruto es el que incluye toda la inversión. Es decir, la inversión no planeada y la inversión planeada. Dentro de la inversión planeada, aquella inversión que aumenta el stock de bienes de capital de una economía y aquella inversión que viene a reponer el desgaste de los bienes de capital. En cambio, el producto neto va a tener en cuenta tanto la inversión no planeada, pero en la inversión planeada solamente va a tener en cuenta la inversión que aumenta el stock de bienes de capital de una economía. Es decir, no tiene en cuenta la inversión que repone el desgaste de bienes de capital de una economía, que vendría a ser la inversión de reposición, desde luego. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nosotros esperamos que en el momento del examen respondan de esta forma o parecida. No que me pongan simplemente, el bruto tiene en cuenta la inversión de reposición, el neto no. ¿Por qué? Porque eso claramente va a estar incompleto. Entonces, traten de ver qué quiere decir cada uno de los significados. Prosigo. Dice,
Presente el cálculo del producto neto a partir del producto bruto. Bueno, yo tengo el producto bruto, le resto la inversión de reposición, voy a tener el producto neto. Así de sencillo. Así de sencillo. No me importa si ese producto es interno, es nacional, está a costo de factores, está a precio de mercado. Yo siempre que a un producto bruto le resto la inversión de reposición, tengo el producto neto. Punto. D, dice, diferencia conceptualmente el producto evaluado a costo de factores del producto evaluado a precio de mercado. Bueno, producto evaluado a costo de factores es lo que le sale al productor hacer el bien. Es decir, la retribución a todos los factores productivos. En cambio, el producto a precio de mercado es lo que efectivamente sale ese bien en el mercado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La presencia del Estado en la economía. Que lo vamos a ver reflejados en los impuestos indirectos netos de subsidios. En los impuestos indirectos netos de subsidios. Y contestando a la próxima pregunta, ¿cómo llegamos al producto a precio de mercado a partir del producto a costo de factores? Bueno, al producto a costo de factores le tengo que sumar los impuestos indirectos netos de subsidios. Y de esa forma llego al producto a precios de mercado. Bien, F dice, diferencia conceptualmente el producto interno del producto nacional. Bueno, el producto interno es el que se produce dentro de las fronteras del país, sin importar la residencia de los factores productivos. Se produce dentro de las fronteras del país. Ahora, el producto nacional es el producto que llevan a cabo los factores productivos residentes. Los factores productivos residentes. Sin importar si lo producen en nuestro país o en el resto del mundo. Bien. Pero tienen que ser factores productivos residentes. ¿Cómo se calcula el Producto Nacional a partir del producto Interno? Bueno, al Producto Interno le sumo el INFE, el ingreso neto de factores del exterior. ¿Cómo está compuesto ese ingreso neto de factores del exterior? Bueno, yo lo que hago es sumo todos los cobros que tienen los factores productivos que son residentes pero que producen en el resto del mundo y le resto todos los pagos a los factores productivos no residentes que producen en nuestro país. Eso es el INFE. Bien, H dice que significa que las variables están valuadas a precios de 2004. Bueno, significa que estamos viendo el producto a precios constantes. Es decir, que lo que estamos haciendo es neutralizar la variación de los precios, justamente para no estar afectados por la inflación. Y dice, presente y calcule la oferta y demanda global. Entonces, primero, ¿qué es la oferta global? Son todos los bienes que están a disposición de una economía. Eso es la oferta global. Todos los bienes que están a disposición de una economía. Es decir, el PBI a precio de mercado más las INPO. Y eso tiene que ser igual a la demanda global, es decir, al destino de esos bienes y servicios finales. ¿Cuál puede ser ese destino? Bueno, obviamente, ustedes esto ya lo saben, lo podemos destinar al consumo privado, al consumo público, a la inversión bruta interna o a las exportaciones. Tengan en cuenta que acá le agregamos la discrepancia estadística. Siempre la discrepancia estadística va en el lado de la demanda global. Siempre tengan en cuenta eso. Y siempre que se las mencionemos. Entonces, ¿a cuánto asciende la oferta global? Bueno, la oferta global, si ustedes la calculan, va a ascender a algo así como 1.037.629.098. A eso asciende la oferta y la demanda global. Bien, todas con esto.
No les doy tiempo ni para que tengan dudas, me parece. Proseguimos con un par de ejercicios más, si les parece, y dejo un par de ejercicios para que los piensen y los resuelvan posteriormente. El 8 dice: en las últimas semanas, nuestro país, como muchas otras veces en nuestra historia, las personas y las empresas incrementaron sus compras de dólares. ¿Por qué motivos demandan esa moneda extranjera? ¿Cuál función no estaría cumpliendo nuestra moneda nacional? Bueno, este ejercicio que parece estar siempre presente, lo incorporamos hace un par de años y siempre parece ser un momento correcto para leer este ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué función no está cumpliendo nuestra moneda? Bueno, básicamente la de ser reserva de valor. ¿Y por qué motivo se están demandando monedas extranjeras? Bueno, básicamente por motivos especulativos. ¿Por qué? Y porque yo no puedo reservar el valor en nuestra moneda nacional. Y por ende, es probable que la moneda extranjera aumente su valor. Bien. 9. Dice: cuando se afirma, toda expansión de los activos del Banco Central de la República Argentina produce una expansión de la base monetaria. ¿Cuáles son los otros componentes del balance del Banco Central de la República Argentina que se supone que no se modifican? Bien, ¿qué estoy suponiendo acá que no se modifica? ¿Quién se anima? Sí, cómo no. Les decía, cuando se afirma, voy a hacer lo siguiente, voy a copiar y la voy a pegar acá en el chat. Porque por ahí si uno la lee, queda un poquito más clara. Cuando se afirma, toda expansión de los activos del Banco Central de la República Argentina produce una expansión de base monetaria. ¿Cuáles son los otros componentes del balance del Banco Central de la República Argentina que se supone que no se modifican? Tengan en cuenta que esto es lo que ustedes aprenden en Introducción a la Economía, lo que nosotros queremos que sepan en este curso introductorio. Una expansión de activos del Banco Central implica una expansión de base monetaria. Punto. Esta pregunta está para que reflexionemos y se den cuenta que hay otras cuestiones, además. Es importante tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que no se modifica. Particularmente los otros pasivos. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que el balance del Banco Central tiene las 5 cuentas de activos, es decir, reservas internacionales, adelantos transitorios al gobierno nacional, los créditos al sistema financiero y los títulos públicos y otros activos, porque tenemos otros activos también, y del lado del pasivo tenemos la base monetaria y tenemos otros pasivos. Después tenemos el patrimonio neto, pero no nos vamos a meter con el patrimonio neto. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que otros pasivos no aumentan, lo cual es un supuesto fuerte. ¿Por qué? Porque puede ser que aumenten otros pasivos. Por otro lado, lo otro que estamos suponiendo es que no disminuyen otros activos. ¿Por qué? Porque ese aumento de activos se podría compensar con una disminución de activos. Es decir, aumentan las reservas internacionales, aumenta la base monetaria. ¿Qué podría hacer el Banco Central? Bueno, salir a vender títulos públicos. Disminuye títulos públicos, disminuye la base monetaria. Eso se llama esterilización. No se termina emitiendo nada. Termina cambiando el activo en realidad. Lo que pasa con otros pasivos lo vamos a ver en la pregunta siguiente. ¿Qué dice? El 10. El BCRA está emitiendo billetes para otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional. Vamos a verlo acá. Al Tesoro Nacional para financiar el déficit presupuestario. Lo que pasa entre Guzmán y Pese, básicamente. Al mismo tiempo, para solver ese exceso de liquidez, coloca una mayor cantidad de LELIQs. Expliquen cómo actúan sobre la base monetaria los instrumentos mencionados. Bueno, ¿qué está pasando acá? Lo que pasa es lo siguiente. Aumenta adelantos transitorios, aumenta la base monetaria, y como el Banco Central no quiere que aumente esta base monetaria,
lo que hace es que aumenta otros pasivos, aumenta en realidad lo que son las LELIQs que está dentro de otros pasivos. Y de esa forma absorbe parte de ese aumento de base monetaria. Entonces, con ese aumento del LELIQs puede disminuir el aumento de la base monetaria. Ahora, esto te puede solucionar el problema en el corto plazo. Ahora, vamos a la vez, ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Qué sucederá cuando el Banco Central tenga que pagar a su vencimiento las LELIQs? Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque va a aumentar la base monetaria. ¿Qué es lo que suele hacer el Banco Central? Bueno, cuando se les vencen las LELIQs, suele hacer un rollover, es decir, suele renovarlas, suele pagar esas LELIQs con más LELIQs. Pero esto implica una tasa de interés que hoy en día está en 38%. Si hoy en día vamos al balance del Banco Central, vamos a hacerlo, vamos a ver que el monto de las LELIQs es superior al de la base monetaria, largamente. Y esto termina siendo una bola de nieve. Una bola de nieve que nos cuesta muchísimo detener. Fíjense, este es el balance del 7 de noviembre del 2021, es decir, hace 10 días. Vamos al pasivo, fíjense, base monetaria. Tenemos 3.000 millones de pesos. Fíjense en las LELIQs, letras de liquidez. 4.731 millones de pesos. Es mucho más que la base monetaria. Mucho más que la base monetaria. Fíjense, está acá la base monetaria. Son 1.700 millones más que la base monetaria. Entonces, es una bola de nieve que en algún momento va a terminar explotando. Y hay que tener cuidado con eso, porque hay mucho dinero que está contenido ahí en las LELIQs. Bien. Hacemos el último, rápido, 11. Hagamos 11 y 12, y les juro que ya los dejo tranquilos. El 11 dice, explique cómo incide sobre la magnitud de la base monetaria los siguientes hechos económicos. Nos da 4 hechos. Copia ahí en el chat. A. Una disminución de los activos de reserva de la cuenta financiera del balance de pagos. Bueno, si hay un saldo negativo en activos de reserva del balance de pagos, eso implica que disminuyen las reservas internacionales. Si disminuyen las reservas internacionales, hay una disminución de la base monetaria. B. Aumento de la propensión del público a mantener dinero en efectivo. Bueno, esto no afecta a la base monetaria. ¿Por qué? Y porque no cambia la emisión primaria del dinero. Recuerden que para que cambie la base monetaria se tiene que modificar alguna de las cuentas del activo del Banco Central. La cantidad de dinero que desean tener las personas o no en efectivo no modifica eso. Eso afectaría a la creación secundaria del dinero. No nos están preguntando por eso. Voy al C. Dice, aumento de créditos del Banco Central de la República Argentina a los bancos comerciales. Entre paréntesis, redescuentos. Bueno, si pasa eso, aumenta el activo del Banco Central, aumenta la base monetaria, claramente. Y la última, la D, dice, venta al público por parte de un banco comercial de títulos de la deuda pública que tiene en cartera. Bueno, esto no modifica la base monetaria. ¿Por qué? Porque no interviene el Banco Central. Si el Banco Central no interviene, no hay una modificación sobre la base monetaria. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. 12. Dice, explique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. Cuando aumentan los encajes del sistema bancario, aumenta el multiplicador monetario. Bueno, claramente esto es falso. Lo que pasa es al revés. Cuando aumenta el encaje, disminuye el multiplicador monetario. Estamos quitándole poder de creación secundaria a los bancos comerciales. Y el B dice, cuando aumenta la relación efectivo-depósitos, disminuye el multiplicador monetario. Bueno,
en este caso es verdadera. Es decir, cuando las personas tienden a tener más dinero en efectivo que depositarlo en el banco, desde luego que disminuye el multiplicador monetario, disminuye la capacidad que tienen los bancos comerciales de crear dinero en forma secundaria. Bien, bueno, de mi parte llegamos hasta acá por hoy, ya son las 9:02, así que ya estamos un poquito pasados. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, cualquier cosa, tienen el grupo de WhatsApp, tienen mi mail, no duden en consultar todas las dudas que se les vayan presentando. Desde luego que Silvina va a agregar una clase para ver algunas actividades prácticas y seguramente también yo les ofrezca alguna clase como para hacer algún repaso por si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Pero bueno, dicho esto, de mi parte los saludo. No sé si quedó alguna duda. De mi parte no, profe. Bueno, gente, yo los saludo. Seguramente nos vamos a ver en alguna clase de consulta o algo por el estilo. Yo no voy a ir a tomar examen porque tengo que estar tomando examen acá en Rosario, así que va a ir Silvina. Así que nosotros no nos vamos a volver a ver y con los que los vuelva a ver va a ser en el coloquio, así que tal vez no sea una instancia tan grata para ustedes de volver a verme. Así que de mi parte espero que les vaya muy bien en el examen integrador y que puedan promocionar la asignatura, desde luego. Muchas gracias por su paciencia una y por pregunta, su profe. participación. Sí, Gonzalo. Sí, Gonzalo. ¿Se sabe el horario del examen? A las 5 de la tarde, como solíamos hacer nuestros encuentros. Obviamente en la sede, desde luego. Bien, bueno, gente, de mi parte no mucho más, son casi 9:05. Les dejo un saludo y gracias por estar del otro lado. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, profe. Adiós, Gracias, adiós. profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos.